Hola, soy Manu Said, game designer profesional y productor de videojuegos indie, y estoy haciendo un roguelike de monedas. En el capítulo anterior vimos cómo pasé de la idea del core gameplay al prototipo en Unity. Hoy partiremos de ese core gameplay para generar el bucle principal del juego, también conocido como game loop, es decir, las interacciones que el jugador va a estar repitiendo constantemente a lo largo de la partida, y enfocar el alcance del juego a las características del sistema de progresión que van a darnos esa experiencia roguelike. Lo primero de todo va a ser crear ese core loop. Echamos una partida, conseguimos una recompensa, la dificultad aumenta y repetimos hasta morir o ganar. Para conseguirlo he creado una progresión de enemigos que juegan con monedas cada vez más difíciles, y he montado un screenflow con su menú principal, su mapa lineal de nodos de combate y una pantalla de recompensas. Después he creado un diccionario de monedas y he alimentado un sistema de progresión que muestra aleatoriamente 3 de ellas para que el jugador escoja una. Para que esto funcione he creado un sencillo sistema de guardado, que guarda todas las monedas de la bolsa, y además he aprovechado para guardar el número de nodos completados para luego utilizarlo para las recompensas y los niveles de dificultad. Con semejantes resultados no podía sino tomarme tremenda licencia de producción y dedicarle un par de días a meterle un repaso visual a todo. Al campo de batalla, con su bolsa de monedas in-game, los campos diferenciados, su marcador de vida y su pila de descartes. Y las propias monedas, con su nombre, su imagen, su tanto por ciento de salir cara. Y sí, después de darle varias vueltas volví a la idea de tener solamente un porcentaje. Pero esta vez decidí que las monedas, como en la vida real, tendrían 2 caras. Y comenzó a formarse en mi cabeza la idea de encapsular las habilidades de las monedas en muescas o sigilos mágicos, pero eso vendría más adelante. Con esto listo ya tenemos nuestro core gameplay funcionando. He creado 10 enemigos con monedas cada vez más poderosas y estoy muy satisfecho con la emoción rollo survival que tengo al jugar. Cuando la vida escasea y estás a punto de palmar el run es cuando realmente hace clic la mecánica de esperar a ver qué sale en la moneda, si has conseguido cubrir daños en todos los campos que la necesitas y si has conseguido tumbar al oponente. Es justo la sensación que buscaba y se siente súper potente. En serio, siempre lo digo. Primero, antes de empezar a meter efectos 10 cañones de confeti por banda, tienes que tener el gameplay puro funcionando y creando esa sensación, porque es que entonces, en el momento en el que lo metas, entonces es que sí que va a pegar el pelotazo de dopamina. Ahora que tenemos un sistema que es capaz de apretarle las tuercas al jugador, necesitamos nuevas formas de apretar y aflojar. Y nuestra válvula de control más eficiente ya hemos visto que son los puntos de vida. Así que para potenciarlo he creado el típico nodo de campamento donde descansar y recuperar un 25% de la vida máxima. Esto nos permitirá una opción para ofrecer al jugador un pequeño respiro, pero además una noción de cuánto arriesgarse porque sabrá que dentro de X nodos se podrá curar. ¿O no? Como ahora ganamos recompensas tras cada combate, podemos ofrecerle al jugador la posibilidad de irse quitando las monedas que ya no le interesen. Para ello he creado un nodo de fundición donde el jugador puede ir eliminando de su bolsa de monedas las que ya no quiera usar. Cuando estaba desmenuzando Slade Spire para analizar su diseño, pude ver que sus nodos de rest estaban alternados con otros que te daban la opción de precisamente lo mismo que permite hacer la forja, mejorar una de sus cartas. Si bien me parece una opción maquiavélica y brillante y es probable que haga algo parecido, prefiero esperar a tener el desarrollo más avanzado antes de resolver cómo ofrezco los nodos de rest. Sobre todo porque va a haber muchas piezas móviles y es posible que si cambio algo ahora luego tenga que tirarlo y volverlo a hacer. Y no me apetece. Sería una pérdida de tiempo y algo bastante irresponsable y estúpido por mi parte. Ahora que tenemos una experiencia con niveles de dificultad crecientes, se nos abren varias vías. Podría crear el sistema de muescas para empezar a hacer monedas diferentes y poder completar el mapa del mundo 1 entero. O podría crear un nuevo subtipo de enemigo, por ejemplo un élite y un boss, para crear diferentes picos de dificultad y darle un poquito más de variedad, a modo de mini boss y world boss, y pudiendo ofrecer mejores recompensas para estos dos tipos de enemigos, como por ejemplo objetos con habilidades pasivas que les dé poderes todo el rato a todas las monedas, a riesgo de palmar, claro. O podría empezar a preparar el proyecto para la parte procedural, que es un tinglao. Hacer que el mapa sea procedural, cambiando cada vez. También tenía algunas ideas apuntadas, como meterme con la capa de narrativa que está ahí todo el rato llamándome y estoy intentando no hacerle caso. O crear una tienda para ampliar las opciones que tiene el jugador. Pero es que todavía no tiene sentido porque no hay suficientes monedas. Otra opción era hacer una forja para poder combinar sigilos, pero para eso primero tenía que hacer el sistema de sigilos y muescas. Al final decidí que, por un lado, la parte procedural solo serviría para darle variabilidad y rejugabilidad, cosa que no es principal y rápidamente acabó al fondo de la lista. Luego estuve muy tentado a meterme con la parte de narrativa, que podría ser en eventos o estar todo el rato presente en todas las interacciones del juego, pero también la pospuse para más adelante. Otra opción era meterme con el game feel. Y estaba ya escociéndome un poco la necesidad de mostrar claramente los resultados al jugador. Pero como confío tanto plenamente en la capacidad estética de las monedas y las mecánicas roguelike, como en el peligro que tengo yo para liarme un mes entero con ello, he decidido aplazar de momento todo el feedback visual que pueda ignorar mientras dejo la base sistémica realmente sólida. Si te está gustando te invito a suscribirte y no te pierdas el siguiente capítulo en el que decido cuál será el siguiente paso. Pero antes de verlo déjamelo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú y qué crees que voy a hacer yo? Nos vemos a la próxima.